Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de circuitos digitales. En esta ocasión vamos a estar trabajando con los conceptos de decodificadores. En esta clase vamos a ver el concepto básico de qué significa decodificar de manera digital, hacer una decodificación o implementar un decodificador, y vamos a ver un ejemplo del caso de un decodificador de 4 bits. Como tenemos aquí en el documento, nuevamente hago referencia al documento que tienen de teoría en la clase, el circuito de decodificador, su función básica es detectar la presencia de una determinada condición de bits, que sería un código, en las entradas de ese circuito, y señalar la presencia de ese código mediante un cierto nivel de salida. En otras palabras, lo que significa es que en las entradas de un decodificador yo lo que voy a tener es un código, normalmente pues un código binario en este caso, y en la salida, de acuerdo a ese código, algo bien sencillo, él va a hacer como si fuera una conversión, y depende del código que tenga en la entrada, él va a poder detectar qué salida es la que va a estar encendida en ese dispositivo de acuerdo al código que entró. Cada salida pues obviamente va a representar un código de entrada, y de esa manera pues solamente se va a poder encender o activar una sola salida de las que tenga el dispositivo. Obviamente el dispositivo tiene varias salidas de acuerdo a los bits que entren del código que tenga el circuito en sus terminales de entrada. La relación la tenemos aquí. Si el decodificador posee n líneas de entrada, o sea, n bits de entrada, ¿ve? Entonces las salidas van a ser 2 a la n. Por ejemplo, si yo tengo un código binario de 4 bits, 2 a la 4, pues 16. Pues quiere decir que el código de 4 bits en la entrada pues va a tener 16 posibles combinaciones o 16 posibles resultados, ya que estaría desde 0000 hasta 1111, y ahí habrían 16 posibles combinaciones de ese código binario, y 2 a la 4 es 16, pues por eso entonces en la salida yo puedo tener 16 salidas. Para cada código voy a tener una única salida que se va a poder encender. Si fueran, por ejemplo, un código binario de 3 bits, pues 2 a la 3 es 8, pues yo voy a tener un código en la entrada de 3 bits, y en la y voy a tener 8 salidas, porque podría tener hasta 8 combinaciones, en ese caso desde 000 hasta 111, y ahí habrían 8 combinaciones, y puedo tener 8 salidas disponibles para encender una de ellas de acuerdo al código que entre, y así sucesivamente. Mientras más entradas yo tenga, mientras el código sea más grande, pues más salidas va a tener el dispositivo. El decodificador básico, el concepto del decodificador básico, lo que hace es que internamente, esto nuevamente no lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de un laboratorio, porque esto es lo que está dentro del circuito. Simplemente lo que nosotros vamos a ver es ya un dispositivo que va a hacer la función de un decodificador. Pero internamente la decodificación se trabaja con compuertas AND. Y entonces lo que ocurre es que cada compuerta AND va a estar conectada, si estamos hablando de un código binario de 4 bits, que es el ejemplo que vamos a ver ya mismo en el primer decodificador que vamos a ver, pues yo tendría 4 bits de ese código binario, nuevamente desde la posición 3 hasta la posición 0, lo tenemos aquí, a 3, a 2, a 1, a 0, vamos a presumir que le estamos llamando así, un código A de 4 bits o de 4 dígitos, y cada uno de esas entradas estaría internamente conectada a una compuerta AND. Y esa compuerta AND va a representar la salida, una de las salidas del dispositivo. Claro está, si como vimos ahorita, como explicamos, si yo tengo 4 bits, yo tendría 2 a la 4, 16 posibles salidas. Pues quiere decir que yo tendría 16 compuertas AND dentro de todo ese dispositivo, de un decodificador que tenga un código binario de 4 bits en la entrada. Cada AND va a estar atado
a cada una de las salidas. Si hay 16 salidas, yo tendría 16 compuertas AND y cada compuerta AND estaría conectada a las 4 entradas del dispositivo. O sea que yo tengo 4 entradas y esas 4 entradas se conectan a una compuerta AND, sale una salida, después de esas mismas 4 entradas se conectan a otra compuerta AND, sale a otra salida y así sucesivamente hasta que tenga 16 salidas. Eso es lo que, de la manera en que se construye o está fabricado un decodificador de manera interna, sea un decodificador de 4 bits o de un código en la entrada de 4 bits. ¿Qué es lo que internamente ocurre? Bueno, aquí yo le presento un ejemplo, ¿ve? De si yo voy a decodificar, por ejemplo, el código 1001. ¿ve? Pues en este caso 1001, ese sería el código que entraría, ¿ve? Donde el bit más significativo es 1, luego tengo 0, 0 y el menos significativo es 1. En ese caso él lo que hace es que los bits que sean 0, él los tiene que invertir internamente, entonces se colocan inverter internos. Nuevamente esto no lo vamos a ver porque ya es parte de la construcción del dispositivo, pero internamente él tendría inverter conectados a las entradas que sean 0 en ese momento. ¿Por qué? Porque para que esta salida se encienda de un AND, todas las entradas de ese AND tienen que estar en nivel 1. En este caso yo tengo un AND de 4 entradas, que típicamente lo vemos de 2, pero si seguimos añadiendo entradas a un AND, el concepto es el mismo. Para que una salida de un AND esté activa o esté en nivel 1, de la única manera es que todas las entradas, sean 2, 3, 4, 5, 6, 10 entradas que tenga el AND, no importa, todas tienen que estar en nivel 1. ¿Qué sucede? Si ya entró un dígito que es nivel 1, pues esa va directa al AND porque ya es nivel 1. Aquí pasa con el primer dígito y el último dígito, que son 1, de ese código del ejemplo que estoy haciendo. Ahora, estos dos dígitos que son 0, pues hay que invertirlos. Al invertirlos, de 0 cambian a 1 y de esa manera, cuando internamente ese AND detecta que tengo aquí 4 entradas en nivel 1 porque 2 se invirtieron, pues entonces ahí se activa esa salida y esa es la única salida que se va a activar porque cada compuerta AND va a estar diseñada para un código en específico. Si yo cambio este código por otro, pues entonces ese nuevo código va a estar activando otra de las compuertas AND que yo tengo dentro de ese dispositivo. ¿Ve? Y si yo vuelvo a cambiar este código, ese código nuevo va a estar conectado va a activar otra de las compuertas AND. O sea, cada compuerta AND solamente va a tener una única activación porque ya esto pues va a estar fijo dentro del circuito. En este caso, si entra 1001, pues estos dos inverters lo que van a hacer es invertir estos dos dígitos que son 0 y activa esa compuerta. Si yo cambio este dispositivo, tendría que tener otra compuerta AND dependiendo de donde hayan 0, pues ahí estarían los inverters y se activaría esa otra compuerta y así sucesivamente. Por eso es un decodificador, como vamos a ver, solamente se va a activar uno de esos AND internos y por consiguiente solamente yo puedo ver una salida activada. Esto que tenemos aquí escrito es lo que le llamamos la función de decodificación o función decodificadora. Entonces simplemente, pues si lo vemos como álgebra booleana, ¿cómo se representaría en álgebra booleana la salida que está activada? Como la salida que está activada sale de una compuerta AND, pues tengo los 4 bits que entraron, a 3, a 2, a 1, a 0, en forma multiplicativa porque es un AND. Y entonces los que eran 0, pues obviamente se le niega, que es la rayita que tienen acá arriba, porque fueron negados, fueron invertidos por los inverters que tengo aquí. Los que son 1, pues obviamente entraron directamente y esos no fueron negados. Por eso la función decodificadora en este caso, para esa salida en particular que se activó, va a ser igual a y igual a, yo le llamé y a la salida, usted le puede llamar con cualquier letra, yo escogí la y, pero la salida y va a ser igual entonces a la entrada A3, entrada A2 negada, porque internamente se ocurrió esto, una negación o una inversión, A1 negada, porque nuevamente esa se invirtió, y A0 normal, porque esa ya era 1. Y esto que yo escribo aquí es lo que le llaman la función de decodificación o función decodificadora
de esa compuerta AND que fue activada de acuerdo a este código. Voy a ir un momento a uno de los ejemplos. Aquí en el documento de los ejercicios de práctica, que son los ejercicios que tienen de repaso, yo le puse aquí 4 casos para que vean ese concepto de cómo se decodifica internamente en un dispositivo. Por ejemplo, el primer caso es 1001. Yo quiero decodificar ese código de 4 bits. Pues tengo 1001, tengo los 4 bits que entran. En este caso es el mismo que teníamos acá. Pues nuevamente el bit más significativo entró directamente a la compuerta. El bit en la posición 2 era 0, cambió, hay que invertirlo para que se convierta en 1. El bit próximo también es 0, hay que invertirlo también para que entre al AND. Y el último, ella era 1, ese va directo. Y de esa manera, pues esa salida pues es la que se activaría con ese código, y la función decodificadora o de decodificación sería pues A3, A2 negado, A1 negado, porque fueron las dos que se invirtieron, y A0. Ahora, si tengo el segundo caso, 0101, si ahora entrara ese código al dispositivo, pues entonces habría otra compuerta AND que tendría que tener esta configuración. Como el primer dígito ahora es 0, pues ese primer dígito se invierte y pasa a LAN. El segundo, como es 1, pasa directo. El tercero, como es 0, pues ese nuevamente se invierte, o el de la posición 1. Estoy nombrando de arriba hacia abajo, de más hacia menos significativo. Y el último dígito, pues entonces como es 1, pasa directo. Así que en este caso, nuevamente se invirtieron los dos que eran 0, y esa compuerta dentro de ese dispositivo sería la que entonces se activaría. En este caso la función decodificadora sería A3 negado, porque A3 era 0, así que se invirtió, se negó. A2 normal, pues esa no se invirtió. A1 negado, porque nuevamente A1 era 0, así que esa fue la que se invirtió. Y A0 normal, porque esa no se invirtió, así que esa es la función decodificadora en ese caso. El próximo caso tendría, por ejemplo, 1010. Si yo voy a decodificar 1010, pues internamente esa compuerta AND ahora estaría conectada. El terminal que va a A3, como es 1, en este caso, pues esa entra directa. El A2, como es 0, esa hay que invertirla para luego ponerla en el AND. Luego el A1, como es 1, esa pasa directa. Y el A0, como es 0, pues esa entonces se invierte y entra al AND. De manera que en este caso la función decodificadora o de decodificación sería A3 normal, porque esa no se invirtió. A2 negada, porque esa sí se invirtió. A1 normal, porque esa no se invirtió. Y A0 negada, porque esa fue la otra que se invirtió. Siempre los que llevan negado fueron las entradas por donde se le colocaron los inverters. Y en el último caso, que sería el caso de 1111. En este caso, 1111, pues sería un código donde no se necesita ningún inverter, porque todas las entradas son 1. Así que ahí todas las entradas entran de forma directa a LAN. Ya automáticamente al ser los 4 1, pues el SAN se activaría, y la función decodificadora, pues obviamente como todas eran 1, pues ninguna se negó. Así que sería A3, A2, A1, A0 la función de decodificación en ese caso. Así que nuevamente eso es lo que ocurre. ¿Ves? Si yo sigo colocando desde, en este caso, 4 bits, aquí tengo 4 ejemplos de 4 bits, pero podría tener hasta 16 ejemplos, empezando desde 000 hasta 111. Pues todas estas compuertas, aquí yo presenté 4 ejemplos, pero todas esas compuertas, las 16, con cada una de esas entradas, depende cuáles sean directas o cuáles sean invertidas, todas esas estarían dentro de un dispositivo. ¿Ves? Por eso entonces, cuando nosotros vamos ahora, regreso al documento de teoría, y yo me voy a hacer un decodificador de 4 bits, prácticamente, como mencioné ahorita, el decodificador lo que hace es convertir ese código binario de 4 bits en la entrada a su equivalente, en este caso en decimal. ¿Ves? Porque eso es lo que prácticamente hace. Como vemos ahora, ya esto sería un dispositivo donde yo tengo las 4 entradas, que son los 4 bits que entraron,
Dentro de todo este circuito yo tendría, como vimos ahorita, todas esas compuertas. Tendría 16 compuertas AND, desde obviamente la salida 0 hasta la 15. No son 15 salidas, son 16 porque empieza en 0. Así que 1, 2, 3 hasta la 16. Lo que pasa es que se cuenta desde la 0 hasta la 15. Como sabemos, pues empezamos en 0. Y cada una de esas salidas estaría conectada pues a cada una de esas compuertas AND dentro. Así que aquí habrían 16 compuertas AND. Por eso es que nuevamente usamos un dispositivo ya para hacer decodificadores y no usamos compuertas lógicas, porque si no pues sería una simulación o un ensamblaje bastante grande con 16 compuertas AND más todos los inverters que se necesitarían para cada código. Y en este caso pues dependiendo del código que entre pues solamente va a prender una de ellas, aunque haya 16 salidas aquí. En este caso yo estoy decodificando todo el código de 4 bits desde 000 hasta 1111. Solamente de esas 16 solamente puede prender una única, la que corresponda al código binario. Si por ejemplo entra 0000, pues eso en decimales que pues un 0, pues internamente esa compuerta AND que está conectada al terminal 0 es el que se va a encender, el que se va a activar, y esa es la salida que se va a activar. Si yo cambio esto a por ejemplo 0001, pues 0001 equivale a un 1, pues entonces el 1 es el que se va a activar y esa es la salida que se activa. Todas las demás permanecen apagadas y así sucesivamente. Si yo pongo por ejemplo 1000, 1000 sería un 8, pues esa es la salida que se activaría en este caso, la salida 8. Esa se activa y las demás permanecen apagadas. Si yo coloco por ejemplo 1100 sería un 12, pues la salida 12 es la que se va a activar y todas las demás estarían apagadas, y así sucesivamente. Mientras yo vaya cambiando el código, yo voy cambiando qué salida yo voy a activar. ¿Para qué se usan estos decodificadores? Pues yo puedo tomar aquí cada una de estas salidas, yo le puedo conectar distintas cosas. Vamos a suponer que cada salida yo la conecto a, por decir algo, a LEDs, como hacemos en el laboratorio, pero pueden ser a motores pequeños que consuman poca energía, válvulas pequeñas, cualquier dispositivo de salida que yo tengo. Entonces, ¿qué yo hago? De acuerdo a un código binario, yo voy cambiando el código y yo puedo ir activando distintas salidas de acuerdo a lo que yo quiera activar. Yo digo, ok, yo quiero activar un motorcito pequeño que esté en la salida 5. Pues en ese caso, yo aquí colocaría entonces un código igual a 0101, que sería un 5. Pues si yo coloco 0101, pues activo la salida 5 y ese motorcito que está ahí conectado en la salida 5 pues prendería. Y si de momento yo digo no, ahora yo quiero activar un LED que está en el 7, pues entonces aquí yo tendría que poner 0111. Cuando yo coloque ese código 0111, 0111 es un 7, y entonces ese LED que está en el terminal 7 prendería y lo demás está apagado. De esa manera yo puedo ir cambiando este código e ir activando una salida a la vez, de acuerdo a cuál yo quiera prender. Estos decodificadores también se le conocen de acuerdo a la cantidad de líneas de entrada versus las de salida. En este caso, este decodificador de 4 bits también se le conoce como decodificador de 4 líneas a 16. ¿Por qué? Porque obviamente tengo 4 entradas y tengo 16 salidas. Así que se conoce de un decodificador de 4 entradas a 16 salidas. Es una forma de llamarlo. De acuerdo a la salida que se active, pues entonces la función decodificadora o función de decodificación va a representar pues el código que entró. Por ejemplo, si entra 000, como mencioné, pues la salida 0 es la que se activa y la función decodificadora sería a 3 negado, a 2 negado, a 1 negado y a 0 negado. ¿Por qué? Porque internamente, como entraron 4 ceros, las 4 entradas se tuvieron que invertir.
Ese AND que está ahí conectado al 0 tuvo que tener 4 inverters internos para que cada 0 que entró se invirtiera y se convirtiera en 1 y ese AND prendiera esa salida 0. Si por ejemplo entra 1 0 1 0, 1 0 1 0 es un 10 en decimal, pues la salida 10 es la que se activa en ese momento. La función decodificadora en ese caso sería A3, A2 negado, A1, A0 negado. ¿Por qué? Porque el primer bit que entró, el más significativo era 1, pues ese no se negó, después entró un 0, ese se niega, el 1 no se negó y el 0 pues se negó nuevamente. Así que A3, A2 negada, A1, A0 negada sería, por ejemplo, el caso de la función decodificadora de esa salida 10. Si por ejemplo entrara un 1111 como código, pues 1111 es un 15, pues la salida 15 es la que se activa. Nuevamente, como ya habíamos visto anteriormente, en ese caso como los 4 entradas fueron 1, ninguna se tuvo que invertir, pues entonces la salida sería en función decodificadora A3, A2, A1, A0. En ese caso pues ese AND no tuvo que invertir ninguna de las entradas. ¿Bien? De esa manera pues tenemos lo que se conoce un decodificador de 4 bits o un decodificador, también le llaman de binario a decimal, porque lo que hace es eso, coge un código binario y prácticamente lo que está haciendo es que lo cambia a decimal y de acuerdo al valor en decimal esa es la salida que activa. O también lo que le llaman un decodificador de 4 a 16 líneas, 4 líneas de entrada, 16 líneas de salida. Vamos a ver entonces aquí un ejemplo. Me voy entonces al documento del repaso. Tenemos aquí ese decodificador y entonces la pregunta que hacen es cuál línea se activa de salida y cuál sería la función decodificadora para cada caso. Si entra 0101, pues 0101 equivale a un 5 en decimal. Usted puede usar la tablita que yo le di al principio del semestre, donde yo le di una tablita que tenían los códigos desde 000 hasta 111 y usted puede convertir de 4 bits a su número equivalente en decimal de forma automática. Pues 0101, si usted va a esa tablita, es un 5, pues esa es la salida 5, esa es la que se va a activar en ese caso. Todas las demás están apagadas, así que lo que haya conectado ahí, si fuera una aplicación real y ahí hay un LED, un motor, una válvula pequeña, lo que sea, pues eso va a prender con ese código 0101. ¿Cuál es la función decodificadora en ese caso? Función de decodificación, pues A3 negado, porque era un 0, después A2 normal, A1 negado, porque era 0, y A0 normal, porque era 1. Si entrara 1010, ya lo habíamos visto anteriormente, en ese caso se activa la salida 10, así que lo que esté conectado en esa salida 10 es lo que se va a activar, lo que tenga ahí conectado, todo lo demás va a estar apagado, así que solamente se activa esa específico, la que corresponda al código que entró. Todas las demás se quedan apagadas. Solamente se activa una a la vez. Y la función decodificadora sería pues A3 normal, porque era 1, A2 negada, porque era 0, A1 perdón normal, porque era 1, y A0 negada, pues porque era 0. La próxima caso, si entrara aquí 1011, 1011, pues entonces en ese caso 1011 equivale a un 11. Pues entonces la salida 11 es la que se activa. En ese caso, lo que haya ahí conectado se prende o se activa, todo lo demás está apagado, todas las demás salidas están apagadas. La función de decodificación o función decodificadora sería A3 normal, porque era 1, A2 negada, porque era 0, y A1 y A0 son normales porque eran 1. Y en el último caso, pues nuevamente ya habíamos visto este ejemplo anteriormente, 1111. En ese caso, la salida que se activa sería la 15. Nuevamente lo que haya ahí conectado se activa, todo lo demás está apagado, todas las demás salidas están apagadas, solamente se activa la correspondiente a ese código 1111, que es la salida 15, y la función decodificadora pues sería A3, A2, A1, A0, todas normales porque todas eran 1 en ese caso. De esa manera vemos cómo es que internamente funciona un circuito decodificador y cómo a nivel práctico yo puedo tener un circuito que ya internamente tiene todas esas compuertas AND para que pueda funcionar como un decodificador, y en este caso pues simplemente de acuerdo al código que yo haya entrado aquí se va a activar esa salida correspondiente, que esa salida es simplemente el equivalente en decimal
de ese código de 4 bits que entró, y esa es la salida que se activaría, y lo que haya conectado ahí se activa, lo demás pues va a estar apagado. Y de esa manera, pues si yo quiero tener varias cosas conectadas a la vez, pero ir prendiendo una cosa primero, otra cosa después, pues yo puedo hacer esto con un circuito digital. Yo pongo un código aquí, prendo esa salida, prendo lo que haya ahí. Si luego quiero prender otra cosa, pues obviamente al cambiar el código, esa salida ya se apaga y prende otra salida de acuerdo al código nuevo, y así sucesivamente. Pues yo puedo ir intercambiando este código, ir intercambiando qué salida yo voy a estar prendiendo para cada código que yo haya colocado.